Hola, buenas noches. Eh, Habla Alan desde Monterrey, México. Y solo era para agradecer por todas las noches de insomnio que uno siente. Y después de escuchar estos podcasts, pues puedes dormir. Al principio los escuchaba de manera errónea. Le bajaba todo el volumen al celular. No todo, pero no lo escuchaba tan alto. Y me di cuenta que si le subía podía prestar más atención a todo lo que dice el podcast y al final a los 3 o 5 minutos ya puedo dormir. Y pues lo seguiré escuchando por todas esas noches de insomnio en las cuales pues uno tiene preocupaciones y demás. Creo que es una buena herramienta que te ayuda a dormir. Un saludo a todos. Este episodio voy a dedicárselo muy especialmente a Bemi McCaller, que es otro de los oyentes que colabora con $1 al mes para que este podcast pueda continuar online. Ya son 86 las personas que están colaborando con el podcast, las personas que están ayudando a este podcast. Si vos también querés hacerlo, tenés el enlace allí en la descripción de este episodio. Porfa, suscríbanse a los otros proyectos que tengo en YouTube, así podemos mantener online este podcast. Dejo todas las direcciones aquí en la descripción del episodio. En la noche Sebastián al micrófono, con su voz tan suave y tan leal, nos invita a todos a descansar, a dejar el día atrás, a soñar. Espero que esté en posición horizontal, dice con cariño y serenidad total. Con su podcast nos envuelve en paz y en sus palabras el sueño nos abraza más. Este audio está diseñado especialmente para que puedas dormirte. Solamente el audio. No hacen falta imágenes de cascadas ni de unicornios azules surcando el espacio. La idea es que puedas escuchar este audio ya con los ojos cerrados y que logre hacerte dormir. ¿Cómo voy a lograr esto? Contándote una historia, así como nos contaban a nosotros de pequeños o incluso como nosotros podemos llegar a contarle a nuestros niños. Porque es la mejor, y me atrevo a decir la única manera de hacer que puedas dormirte. Me vas a escuchar divagando, me vas a escuchar contando cosas que quizás no tienen mucho que ver entre sí. Incluso me vas a escuchar hablando de muchas cosas diferentes antes de llegar a contar la historia. Pero quédate tranquilo o tranquila. Está todo pensado. Es todo a propósito para lograr que te puedas dormir. La idea es distraer la mente. La idea es que tu mente se concentre en principio en lo que le estoy diciendo y luego se aburra y prefiera dormirse. Es la única manera, no hay meditación, no hay sonidos relajantes. La que decide cuándo nos dormimos es nuestra mente. Cuando la mente decide ponerse en stand-by, vamos a dormirnos. Cuando la mente decide que no hay otra cosa más importante, allí es cuando vamos a dormirnos. Es por eso que hay que engañarla, es por eso que hay que lograr que decida que no hay otra cosa más importante que dormir. Incluso que lo que está escuchando no es más importante que recargar baterías, que dormir, que descansar. Te invito a que me escuches no una vez, sino durante un tiempo como para ir acostumbrándote a mi voz noche tras noche. De esa forma, estoy casi seguro que vas a poder dormirte.
Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal. Espero que ya estés con los ojos cerrados. Espero que ya estés quizás con calor o con frío. Ya he dicho alguna vez la posibilidad de que una de tus mascotas lleve por nombre calor o lleve por nombre frío. Incluso, esa es una manera de poder engañar a tu pareja sin que ésta sospeche, ¿no? Sin que piense que estás con otra persona, aun cuando lo estés. O sea, uno podría bautizar, por ejemplo, a una mascota con el nombre de su amante, ¿no? No necesariamente tiene que ser frío o calor, porque, qué sé yo, es difícil encontrar un amante cuyo nombre sea frío. A saber, primero hay que encontrarse un amante y después hay que comprarse o adoptar una mascota, ¿no? No comprar, sino mejor adoptar a una mascota, ¿no? Uno adopta una mascota y combina con su pareja y le pone por nombre el mismo nombre de su amante. Ocurre que, bueno, la pareja estable de uno no conoce el nombre del amante. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Evitamos cualquier tipo de riesgo de nombrar a nuestro amante sin querer, ¿no? ¿Qué sé yo? Nos llama nuestra pareja y nos dice, ¿con quién estás? Estoy acá con Arturo, ¿no? Y, qué sé yo, para nuestra pareja, Arturo es el nombre de nuestra mascota. Sin embargo, también es el nombre de nuestra amante, porque nosotros, o de nuestro amante, mejor dicho, porque nosotros hemos, como quien dice, tomado la precaución de bautizar a nuestra mascota con el mismo nombre de nuestra amante. Entonces, ¿qué logramos con esto? Logramos no dar ningún paso en falso, no dar ninguna información errónea que no querramos dar, ¿no? Reitero, nos llama nuestra pareja y nos dice, bueno, ¿con quién estás? Estoy con Arturo, ¿no? Quizás uno está con su amante, pero obviamente no quiere contárselo a su pareja. Entonces comete el acto fallido de decirle, estoy con Arturo, pensando en el amante, ¿no? Y dice, uy, ¿qué dije? Uno se agarra la cabeza, se lleva las manos a la cabeza y dice, uy, ¿qué dije? O sea, soy un estúpido, al final no pensé, fui demasiado sincero o demasiado sincera y le acabo de decir a mi pareja que estoy con mi amante. A todo esto, nuestro amante estará allí, qué sé yo, quizás desnudo, allí Arturo tirado en nuestra cama, desnudo, también agarrándose la cabeza, ¿no? Porque dice, le dijiste a tu pareja que estabas conmigo. Sin embargo, nuestra pareja interpretará que estamos con nuestra mascota, ¿no? Que habitualmente estamos con Arturo, entonces no sospechará absolutamente nada. Todos estos consejos para aquella persona que guste de engañar a su pareja, bueno, los pueden encontrar si escuchan habitualmente este podcast, ¿no? Obviamente, porque yo, además de hacer dormir a la gente, doy consejos para que las personas puedan engañar a sus parejas. Lindo sería, ¿no? Que hubiese una especie de canal de YouTube o de blog, quizás, donde haya una persona que dé consejos para engañar a nuestra pareja y no ser descubierto, ¿no? Obviamente no gozaría de la aceptación, por lo menos confesa, de la mayoría de las personas. Digo aceptación confesa porque todo el mundo quizás repudiaría esos actos, pero por dentro, o quizás de forma oculta, vamos a llamarlo así, anotaría esos consejos, ¿no? La gente es muy hipócrita. Por delante, quizás, lo que harían las personas es repudiar esa actitud, repudiar ese blog, repudiar ese contenido, pero cuando uno está en soledad, quizás anotaría ciertos consejos, ¿no? Porque no seamos
voy a repetir la palabra hipócrita, ¿no? No seamos hipócritas. Más de la mitad de las personas engañan a sus parejas, pero me parece que no tiene que ver con la pareja en sí misma, sino que tiene que ver con una cuestión de inseguridad o quizás de falta de agallas, ¿no? Falta de agallas para ir a comunicarle a tu pareja que te gusta otro, en principio, ¿no? Y por otro lado, también inseguridad, porque uno no quiere quedarse con su pareja, quiere, como quien dice, probar las mieles y de estar con otra persona, pero no se quiere quedar sin su pareja. Bueno, y uno está haciendo, además de hipócrita, egoísta, ¿no? ¿No? Egoísta sería aquella persona que se dedica a cultivar higos. Pero egoísta es aquella persona que solo piensa en sí misma, ¿no? Entonces uno piensa en sí mismo y lo que hace es quizás estar con otra persona aún teniendo pareja sin pensar en que puede llegar a herir los sentimientos eh, de su pareja, incluso de su amante también, porque el amante muchas veces lo que hace es imaginarse, no sé, que alguna vez uno va a dejar a su pareja y va a terminar conformando eh, una pareja estable con el amante. Y la mayoría de las veces no ocurre así, ¿no? La mayoría de las veces uno tiene un amante porque lo tiene, porque quiere estar con otra persona y quiere divertirse estando con dos personas al mismo tiempo. Pero reitero, es una actitud hipócrita, eh, en un caso, un poco hipócrita, un poco egoísta y además un poco cobarde, ¿no? Y allí surge la falta de agallas para poder ir a decirle a nuestra pareja, mira, quiero estar con otro. Si uno tuviera, o si los seres humanos tuviéramos todos las agallas necesarias como para decir lo que pensamos, yo creo que al principio, por una cuestión de costumbre, ¿no? Que tenemos, un determinado contrato social que tenemos acerca de lo que se debe hacer o de lo que no, incluso costumbres que no hemos, como quien dice que no hemos pensado ni decidido nosotros mismos, sino que son costumbres heredadas, ¿no? Son costumbres que muchas veces vienen de antaño y que no podemos modificar. La sociedad se comporta así, y bueno, yo por más que opine distinto me voy a comportar de la misma forma porque si no van a pensar mal de mí o quizás no voy a poder encajar. Y vos, fíjate cómo todo tiene que ver con todo, ¿no? Porque muchas veces aquí en este podcast hablamos de ese tema, hablamos del tema de encajar, del tema de pertenecer, del tema de no ser como uno es, muchas veces por miedo al rechazo, muchas veces por miedo a no ser parte de esa sociedad en la que uno vive. Parte de esa sociedad vamos a ser siempre, porque al fin y al cabo somos una persona más que interactúa con los demás y que vive en el mismo lugar donde viven los demás. Pero uno quiere pertenecer de otra forma también. Uno quiere, como quien dice, que lo inviten a fiestas. Uno quiere tener amigos. Está, como quien dice, muy instalado en el inconsciente colectivo que la persona que tiene muchos amigos es más feliz, o que hay que tener muchos amigos. ¿Qué sé yo? Hay que ver también qué es lo que considera uno amistad, ¿no? Porque, qué sé yo, amistad es una persona que viene y habla contigo cuando lo necesitas. Bueno, hay muchas personas que no son nuestros amigos o que no consideramos nuestros amigos y también hablan con nosotros. ¿Qué es un amigo? Es aquel que sale y se divierte con nosotros. Bueno, hay muchas personas que tampoco, sin ser nuestros amigos o sin que nosotros los consideremos nuestros amigos, también hacen lo mismo, ¿no? Salen y se divierten con nosotros. Incluso seguramente encontraremos más gente que pueda acompañarnos al momento de querer salir y divertirnos que gente que nos pueda escuchar cuando necesitamos algo. Incluso encontraremos mucha menos gente aún que esté dispuesta a
prestarnos dinero, por ejemplo. Yo entiendo, o sea, entiendo como quien dice, la incertidumbre de saber si te van a devolver ese dinero o no. Entiendo también como quien dice, la poca disponibilidad de dinero que puede llegar a tener una persona, ¿no? Que yo tampoco somos todos millonarios como para poder andar prestándole dinero a todo el mundo, pero bueno, qué sé yo. Estamos hablando de amistad y estamos hablando quizás de las cualidades que tendrían que tener las personas para ser consideradas amigos o amigas. Yo creo que igualmente esas cualidades difieren, ¿no? Cuando uno habla con una persona o con otra, a lo que me refiero es a que cada uno tiene una concepción diferente de lo que es la amistad. Incluso como quien dice, los requisitos que una persona tiene que cumplir para ser amigo de otra persona, creo que cambian de acuerdo a cada persona. O sea, yo puedo llegar a tener requisitos diferentes a los que puedes llegar a tener vos para que alguien pueda llegar a ser tu amigo o tu amiga. Incluso la tolerancia, incluso la vara con la que medimos esa relación también será diferente. ¿Qué? Yo no sé por qué terminé hablando de amistad, ni mucho menos. Creo que es porque estaba por enviarle un saludo muy grande a Alan. Alan es de México y escuchábamos su voz al inicio del episodio y hablaba de su experiencia con el podcast. Hablaba de la facilidad que Alan tiene para dormirse, incluso en México, ¿no? Ciudad bulliciosa si las hay. Bueno, en realidad no sé si es exactamente de la Ciudad de México o es de México país. Y uno, quién sabe dónde vive Alan. Habría que hacer una especie de libro de Buscando a Wally, pero se llamaría Buscando a Alan. No me gusta igualmente la cacofonía en la pronunciación, ¿no? Buscando a Alan. Sería difícil de decir el título en voz alta, Buscando a Alan. Como que uno estira una letra, pero en realidad es porque hay dos vocales juntas. ¿Qué sé yo? Me gusta más Buscando a Wally. No es que no me guste buscar a Alan, sino que, qué sé yo, no sé si Alan estaría dispuesto a participar de un libro, a ponerse un gorro, unos lentes y una sudadera a rayas. Creo recordar que Wally se vestía así. En fin, vamos a enviarle un beso muy grande a Alan. Vamos a enviarle un beso muy grande además a todas las personas que me escuchan desde México, que son muchísimas. Yo realmente me sorprendo que haya tanta gente escuchándome desde México sin que yo diga ni una sola vez la palabra güey en ninguna de mis historias. Incluso creo que nunca dije la palabra güey en ninguno de los episodios, ¿no? Ni siquiera al inicio, ni siquiera al final. ¿Qué sé yo? Ningún episodio creo que tiene la palabra güey. Y sin embargo, en México me escuchan igual. Así que un abrazo muy grande a Alan y por su intermedio a todas las personas que me escuchan desde allí, desde México. Antes de comenzar con la historia, voy a recordarte que hay membresías abiertas en el canal de YouTube, ¿sí? youtube.com. Allí, youtube.com/podcast para dormirse. Incluso hay una arroba en el medio de la dirección, ¿no? Es youtube.com/podcast para dormirse. Es medio extraña la composición de las direcciones personalizadas de YouTube, pero allí hay una parte en la cual si te suscribís vas a tener acceso a los episodios de 4 y 8 horas, aquellas personas que quieran continuar escuchándome luego de que se duermen, qué sé yo. Alan, por ejemplo,
se duerme muy rápido, pero hay personas a las cuales les cuesta mucho dormirse e incluso hay personas que se despiertan en el momento en el cual el episodio termina. Por eso estoy haciendo estos episodios de 4 y de 8 horas para aquellas personas que necesitan que yo esté continuamente contándoles historias, no solo hasta que se duermen, sino aún después de que se duermen. Así que allí, si ustedes se suscriben a través de YouTube, en una parte dice unirse, allí pueden acceder a estos episodios más largos, ¿no? De 4 y 8 horas, completos de historias, ¿no? Porque son 4 u 8 horas en las que solo incluyo historias, ¿sí? No hay introducción, no hay absolutamente nada más. Y además también existe una membresía que también, si se suscriben, ustedes pagan una determinada cantidad de dinero al mes y además pueden acceder a los episodios que tienen que ver con desarrollo personal, ¿sí? A todos los videos que voy a ir subiendo allí acerca de muchas cuestiones de desarrollo personal que tienen que ver también con las cosas que hablamos aquí en el podcast, ¿sí? Muchas veces hablamos aquí de cómo ser un poco más feliz en general, ¿no? Porque, qué sé yo, tocamos temáticas muy diferentes en esta conversación que no solamente tiene que ver con una historia, sino que tiene muchas aristas, ¿no? Nosotros empezamos a hablar aquí, esto te lleva a dormirte un poco quizás en paz, porque ya traes toda la información del día en tu mente, incluso todas esas cuestiones sin resolver, que ahora mismo tu mente no puede parar de buscarles una solución. Entonces, este podcast, no solo con la historia, sino desde el minuto cero, intenta que puedas de alguna forma distraerte y poder conciliar el sueño y poder descansar y dejar aparcadas a un lado todas esas preocupaciones para retomarlas mañana, ¿no? No es que voy a curar absolutamente nada con este podcast, pero sí he logrado que muchas personas puedan dejar de tomar una medicación para dormir y eso me parece un logro no importante, sino algo más que importante. Yo creo que ese es el mayor orgullo que puedo llegar a tener con este podcast. El hecho de que haya gente que haya dejado de tomar medicación para dormir. Entonces quiero extender todo eso que hablamos en el podcast y todo eso que hemos logrado en lo que tiene que ver con el insomnio a otras temáticas, ¿no? Que tienen más o menos la misma raíz, que tiene que ver con nuestra mente. Y estoy hablando de cuestiones de desarrollo personal como para englobarlas de alguna forma, ¿no? Porque son cosas que tienen que ver con, no sé, por ejemplo, cómo dejar de fumar, cómo bajar de peso, obviamente, cómo superar el insomnio, cómo superar la ansiedad. Todo tiene la misma raíz. Son como todos problemas que nacen desde el mismo lugar. Incluso cómo superar una ruptura amorosa. Un oyente una vez me pidió, de alguna forma, no necesariamente un podcast, pero sí, quizás algún audio como para poder ayudar a dejar de fumar, ¿no? Y todo tiene como, reitero, el mismo punto de partida, que tiene que ver con la mente. Además, bueno, hay diversas técnicas, diversos consejos que puedo darte como para ser un poco más feliz, ¿no? Porque, reitero, todo tiene su punto de partida en la mente. Tanto el insomnio como la ansiedad. De hecho, muchos oyentes me han escrito diciendo que este podcast, estos audios, los ayudan a poder superar la ansiedad, a poder superar diferentes episodios de ansiedad que solamente tienen un
un momento de calma, por decirlo de alguna forma, escuchando este podcast. Pueden escuchar todos los audios que escuchamos al inicio del episodio, y allí se darán cuenta, ¿no?, de todo lo que hablo. Allí pueden darse cuenta de todo lo que piensan los oyentes que escuchan este podcast. Entonces allí pueden unirse al canal y, reitero, abonando una membresía, una determinada cantidad de dinero, pueden acceder a esos videos de desarrollo personal o a los episodios largos de 4 y 8 horas para que puedan dormir tranquilos escuchando historias sin despertarse. Además, allí en la descripción del episodio está mi número telefónico, ya saben, para enviarme los audios o también para reservar estas sesiones que hemos empezado a hacer. Hemos abierto los cupos como para que aquellas personas que tengan algún tipo de inconveniente muy particular, ¿no?, qué sé yo, que tenga que ver con estas cuestiones de desarrollo personal que nombrábamos recién, estas cuestiones de dejar de fumar, de superar la ansiedad, superar el insomnio, superar una expareja o lo que fuera que haya que superar. Bueno, pueden unirse a la membresía de YouTube para ver los videos, o también pueden agendar una sesión personalizada conmigo como para poder hacerlo de una forma un poco más subjetiva, vamos a llamarlo así, ¿no? O sea, los videos son como una cuestión genérica y una sesión conmigo sería como para tratar el tema de cada uno en particular, que seguramente tiene diferencia con lo que le pase al de al lado, por más que sea lo mismo, por más que sea ansiedad, por más que sea insomnio, seguramente tendrá sus diferencias. Entonces, una manera de abordarlo, como quien dice, de forma personalizada, es a través de esas sesiones que pueden agendar escribiéndome a mi número telefónico que está allí en la descripción del episodio. Vamos a contar una historia que tiene que ver con México, ya que estuvimos hablando de México y ya que estuvimos hablando de Alan y ya que estuvimos hablando de todas las personas que me escuchan en México. Vamos a contar una historia sobre México y sobre unos mariachis que no querían vivir en México. ¿Por qué el mariachi no querría vivir en México? ¿Qué le pasa al mariachi con México, no? Porque el mariachi nace en México y es originario de México. ¿Por qué el mariachi no quisiera vivir en México? Bueno, ¿por qué no? ¿Qué sé yo? O sea, no tiene nada que ver que una persona sea mariachi y que no quiera vivir en México. El hecho de ser mariachi hoy en día ya se ha convertido en una especie de trabajo. No es una cuestión de que el mariachi esté, como quien dice, como que uno sea mariachi de alma. Si bien hay mariachis de alma, ¿no? Hay mariachis que se sienten mariachis, seguramente gusten de utilizar esas ropas ajustadas, gusten de utilizar esos sombreros de ala ancha y de tener bigote, ¿no? Porque si hay una característica especial que tiene que ver con los mariachis es el hecho de tener bigote, ¿no? Mariachi que se precie de tal debe tener bigote. Pero independientemente de aquellos que gusten, ¿no?, de ser mariachis, hay muchos que son mariachis por una cuestión laboral, por una cuestión económica, ¿no? El mariachi quiere ganar dinero, tocando su guitarra, cantando las mañanitas, qué sé yo, hay varias, ¿no?, razones por las cuales un mariachi puede llegar a querer ganar dinero, e incluso hay muchas formas de ser mariachi, ¿no? Porque, qué sé yo, hay muchos mariachis, como quien dice. Hay muchos puestos, como quien dice, dentro del universo mariachi. Reitero, uno puede ser el mariachi, puede ser el que canta, puede ser el que toca la trompeta, puede ser el que toca la guitarra, en fin, uno puede tener muchos puestos. Independientemente de eso, había un mariachi que no quería estar en México.
un mariachi que se quería ir de México. Y reitero una vez más la pregunta que seguramente tú te estarás haciendo ahora. Ahora mismo te estarás preguntando por qué el mariachi no quiere vivir en México. ¿Por qué el mariachi querría irse de México? ¿Por qué el mariachi querría irse de su tierra natal? Bueno, no necesariamente el mariachi tiene que tener a México como tierra natal, ¿no? Por ejemplo, Luis Miguel canta con mariachis y no ha nacido en México. Cualquier persona puede estar ahora mismo viviendo en México, oficiando de mariachi, trabajando de mariachi, y no ser oriundo de México y no ser originario de México. En este caso, nuestro protagonista del día de hoy, cuyo nombre no es Alan, sino que cuyo nombre es, vamos a inventar un nombre, tiene que ser un nombre mexicano. A ver qué nombre podemos... Bueno, los nombres mexicanos tampoco suelen tener, no sé, como quien dice, nada en particular que los haga estrictamente mexicanos, ¿no? Que yo recuerdo a Roberto Gómez Bolaños, ¿no? Y se llamaba Roberto, y Robertos hay en todas partes de Latinoamérica. También recuerdo a Don Ramón, por ejemplo, Ramón Valdés, ¿no? Ramón, todo el mundo se llama Ramón. En todos lados hay Ramones. Incluso en Estados Unidos hay Ramones, ¿no? O en Inglaterra también hay Ramones. Pienso en el grupo Los Ramones, ¿no? O sea, Ramones hay en todo el mundo. Podríamos llamar Ramón al protagonista, ¿no? De nuestra historia del día de hoy. Una especie de homenaje a los Ramones y una especie de homenaje a Don Ramón. Por una cuestión estrictamente mexicana. Por más que, reitero, Ramón no sea un nombre oriundo de México, no sea un nombre característico de México y haya Ramones por todas partes del mundo. ¿Por qué nuestro protagonista Ramón quería irse de México? Bueno, justamente por eso, porque a él le gustaba el punk rock. Y él quería unirse al grupo Los Ramones. Y los Ramones no estaban en México, obviamente. ¿Qué van a hacer los Ramones en México? En México había muchos mariachis, pero pocos Ramones. No es una cuestión de que haya pocas personas que se llamaran Ramón, ¿no? Sino que había... es una metáfora, o sea, no sé, o una analogía, vamos a decirlo así. O sea, no tengo que andar explicándote absolutamente todo, ¿no? ¿Qué sé yo? Los Ramones estaban en Estados Unidos y eran una banda de punk rock. Los mariachis estaban en México y no eran una banda de punk rock, sino que hacían una música completamente diferente. Si bien Los Ramones es una banda, no es un género, y el mariachi es un género, o algo así, fue una especie de analogía que quise hacer. O sea, es como que entendés mal todo, porque ahora mismo que te estás durmiendo, yo creo que estás entendiendo mal todo lo que digo, o incluso puede ser que no entiendas lo que digo, pero eso tiene que ver con que ya te estás durmiendo. Y uno cuando se está durmiendo, medio como que escucha mal, entiende la mitad. De hecho, hay muchas personas que me escuchan al otro día. Hay muchas personas que me escuchan, como quien dice, de día, en vez de escucharme para dormir, porque se quedan, como quien dice, curiosos de conocer lo que ocurrió en la historia. Por ejemplo, imagínate que vos empezás ahora a escuchar la historia de Ramón y después te dormís. Claro, después llega un momento en el cual te quedas pensando y decís, ¿qué habrá ocurrido con Ramón? ¿No? Como si no tuvieras otra cosa más importante que hacer más que quedarte preocupado por lo que ocurrió con Ramón. Bueno, te quedas preocupado por lo que ocurrió con Ramón y entonces lo que haces es ponerte a escuchar la historia al otro día, ¿no? Ponerte a escuchar el episodio al otro día para ver qué ocurrió con Ramón. En fin,
Ramón quería irse de México. Oh, Ramón, ¿por qué te vas de México? ¿Por qué quieres irte de México en principio? ¿No? Le dijo su abuela, cuyo nombre era Matilda. Yo cada vez que digo Matilda me acuerdo de la película y en vez de asociar el nombre Matilda con una abuela, terminó por asociarlo con una niña. Bueno, pero en este caso la abuela de Ramón se llamaba Matilda. Ramón era una persona muy joven, ¿no? No era una persona muy, como quien dice, entrada en años, sino que Ramón era una persona que recién comenzaba su época de adultez. Entonces, por eso todavía tenía abuela. Bueno, ojo, hay personas que tienen abuela que superan los 40 años, qué sé yo. Todo depende a qué edad te hayan tenido, ¿no? Hay personas que no han tenido nunca una abuela y hay personas que han tenido abuela quizás la mitad de su vida, porque quizás eh, su madre o mismo su abuela hayan tenido hijos, como quien dice, relativamente jóvenes. Entonces, bueno, como no hay tanta diferencia de edad, imagínate que, no sé, tu abuela tuvo a tu madre a los 20 años, ¿no? Y tu madre te tuvo a ti a los 20 años. Bueno, cuando tú tengas 20 años, tu madre tendrá 40 y tu abuela 60. O sea, no es, como quien dice, una abuela demasiado anciana. Es una abuela muy joven. Tú ya tienes 20 años y ya tienes decisión sobre tus actos. Y tu abuela tiene 60 años, ¿no? Entonces, tu abuela te puede aconsejar, incluso te puede aconsejar por varios años más, ¿no? Porque es una persona muy joven. Entonces, la abuela de Ramón tenía 60 años y Ramón tenía 20 y Ramón se quería ir, ¿no? Y decía, oh, Ramón, le decía la abuela, ¿no? Porque le gustaba hablar así. Oh, Ramón. Güey, le decía, porque vivía en México, ¿no? Imagínate. Ramón quería irse de México y bueno, entonces la abuela, ¿dónde va a estar? En Australia. No, no va a estar en Australia. La abuela va a estar en México como Ramón. Si Ramón se quiere ir de México y su abuela está en contra es porque su abuela también está en México. Ojo, puede estar la abuela en otro lado también. No es tampoco tan necesario que esté en México como Ramón. ¿No? Puede estar la abuela, qué sé yo, en las Islas Maldivas, ¿no? Y no querer que Ramón se vaya de México, porque Ramón, no te vas a ir de México. México es divino. Están tus padres allí. Oh, querido Ramón, ¿por qué te vas a ir de allí? Por más que yo esté en las Islas Maldivas, a ti te conviene quedarte en México, ¿no? La abuela Matilda se había ido a las Islas Maldivas porque era lo más cercano a su nombre que había encontrado. Ella alguna vez había hecho una promesa que si ella se ganaba la lotería, buscaría, como quien dice, un lugar que llevara su mismo nombre y se mudaría allí por el resto de sus días. ¿Qué pasó con la abuela Matilda? Bueno, la abuela Matilda se ganó la lotería, ¿no? Una vez que la abuela Matilda se ganó la lotería, empezó a buscar un lugar que se llamara Matilda alrededor del mundo para poder cumplir con su promesa. Y no encontró ningún lugar que se llamara Matilda. No, no buscó mucho tampoco la abuela Matilda un lugar que tuviera su mismo nombre. Entonces, ¿qué hizo? Encontró las Maldivas. Dijo, esto es medio parecido, ¿no? Maldiva, Matilda, tiene casi las mismas letras, así que me mudaré allí. Y eso fue lo que hizo. ¿No? Uno, si se pone a buscar, puede llegar a encontrar un lugar que tenga su mismo nombre, ¿no? Por ejemplo, yo tendría que mudarme a España, a San Sebastián, más precisamente. Y yo creo que, qué sé yo, en lugares así que tengan que ver no solamente con España, sino también con lugares que tengan que ver con, no solamente con
Latinoamérica, sino, qué sé yo, que tengan, como quien dice, algún tipo de parentesco, entre comillas, con los hispanohablantes, podemos llegar a encontrar algún lugar que lleve por nombre el mismo nombre que nosotros tenemos, ¿no? Incluso podemos llegar a encontrarlo en otro lado, porque si nosotros tenemos un nombre, por ejemplo, alemán, seguramente encontraremos algún lugar en Alemania que se llame como nosotros, o podremos encontrar algún lugar en Alemania que se llame como nosotros y no necesariamente, no sé, en Italia, ¿no? Si nos llamamos, no sé, no se me ocurre ningún nombre en alemán, pero si tenemos un nombre alemán, porque nuestros padres eh, gustaban de la cultura alemana, o quizás tenemos algún antepasado alemán y tenemos un nombre alemán, bueno, quizás podremos encontrar un lugar en Alemania, un pueblo, quizás, que lleve nuestro mismo nombre. Bueno, media rara la promesa de la abuela Matilda, pero al final, como quien dice, tomó esa decisión. Hace mucho que no bostezo, me lo dijeron el otro día. Extrañaban los bostezos que teníamos en el podcast. Así que, bueno, como el bostezo no es algo inducido, tiene que nacer naturalmente, ¿no? Como un ser humano que nace y sale de la vagina de la madre, el bostezo no sale de mi vagina, pero tiene que nacer así de una forma espontánea, tiene que, como quien dice, aparecer de golpe. Bueno, el ser humano no aparece de golpe, ¿no? El ser humano empieza a gestarse 9 meses antes del parto. El bostezo, por el contrario, no se gesta 9 meses antes, ni mucho menos, sino que el bostezo aparece de golpe. Y cada vez que digo bostezo, es como si lo estuviera llamando. Parece mentira, pero de alguna forma, el bostezo, yo no lo quería decir, pero al fin y al cabo voy a tener que confesarlo. El bostezo es como una especie de arma secreta que yo tengo para controlar tu mente, ¿no? Es como una de las armas secretas que tengo, ¿no? Yo bostezo desde aquí, y lo más probable es que si todavía no te dormiste, hayas bostezado vos también. Y de esta forma yo empiezo como a inducir el sueño, ¿no? Es como como un arma secreta que tengo yo para poder empezar a meterme en tu mente de a poco a través de las ondas sonoras, a través de el audio de este podcast, ¿no? Yo empiezo a meterme en tu mente y de esa forma puedo llegar a comenzar a inducirte el sueño, ¿no? Mientras el bostezo sale de mi vagina, cual ser humano que nace, reitero, con la diferencia de que el bostezo no avisa 9 meses antes. Imagínate que uno tuviera 9 meses antes el aviso de que uno va a bostezar, ¿no? Así como ocurre con un embarazo. Con un embarazo uno tiene, como quien dice, 9 meses antes el aviso, ¿no? Mirá que voy a nacer, dice el bebé, y ahí se empieza a gestar. Mirá si nosotros tuviéramos un aviso de que va a venir el bostezo, ¿no? En 9 meses llego, dice. Y hay un baby shower por medio. Aparece, ¿no? La ceremonia de revelación de sexo. Yo tenía una amiga que igualmente entendió mal, porque una vez la invité a una ceremonia de revelación de sexo y ella pensó que íbamos a terminar revolcándonos en la cama y por eso eligió, como quien dice,
ponerse un conjunto de ropa interior muy sexy y llegó con todos los labios pintados. Bueno, todos los labios pintados, los únicos que tiene, ¿no? No todos, sino que los dos únicos labios que tiene. Entonces llegó con los labios pintados y llegó como quien dice, haciéndome señas un poco sexys, ¿no? Llegó como cerrando su ojo, bueno, alguno por ahí podrá pensar que no era una seña sexy, sino que tenía una especie de tic nervioso, ¿no? Que estaba así cerrando el ojo. Yo, como quien dice, lo tomé como una seña sexy, ¿no? Ella me cerraba el ojo y, como quien dice, hacía muecas con su boca. No necesariamente un bostezo, así como yo estoy haciendo ahora, sino que ella se mordía el labio inferior, incluso a veces juntaba los labios, así que los ponía como en posición de tirar un beso, como haciendo una especie de trompa hacia afuera. Y yo no entendía nada. Le digo, vamos a ver una revelación de sexo. Sí. Me decía, sexo. Sí, le digo, bueno, qué sé yo. Le digo, estás vestida demasiado sugerente para el tipo de ceremonia que es. Es una ceremonia muy familiar. ¿Cómo una ceremonia familiar? Me dice. Y ahí ya ella empezó a pensar que yo la estaba invitando a una orgía. Y no era así. O sea, no. Incluso cuando le dije ceremonia familiar, empezó a pensar cualquier cosa, porque pensó que la orgía era familiar y qué sé yo. Bueno, menos mal que no la volví a ver a esta señorita, porque realmente los pensamientos que tiene distan mucho de la realidad, ¿no? Incluso distan mucho de los objetivos que yo tenía para con ella. Bueno, en fin. Imagínate que el bostezo venga 9 meses antes, ¿no? Y sigo diciendo bostezo y sigo bostezando. Pero de alguna forma tengo el poder, así cual He-Man, para bostezar y de esa forma lograr que vos bosteces. Porque estoy un 99% seguro que bostezaste en el momento en el cual yo bostecé. Entonces es una forma de poder controlar tu mente desde aquí, ¿no? Es una especie de hipnosis, una especie de telequinesis que yo hago desde aquí, ¿no? Yo bostezo y puedo hacerte bostezar y ya empieza como a darte sueño, se te humedecen los ojos y todo el proceso va comenzando. Bueno, imagínate que el bostezo venga, ¿no? 9 meses antes y se empiece a gestar dentro tuyo, ¿no? Y uno vaya qué sé yo, a tomar una cerveza con unos amigos y los amigos lo vean ahí y dice, ¿qué es eso que tenés inflado? No sé, ponele. No sé dónde se genera el bostezo. Yo lo siento como medio. Como atrás de la nariz. O por ahí. Siento que comienza por allí, ¿no? Y uno tiene, como quien dice, un bulto ahí detrás de la nariz. Un bulto que empieza como a verse hacia afuera, ¿no? Porque, claro, detrás de la nariz, allí donde están las fosas nasales y todo el conducto que tiene que ver con la respiración, uno no tiene espacio allí para que el bostezo vaya gestándose. Entonces empieza a salirse para afuera, ¿no? Y a uno empiezan a hincharle las mejillas cual Kiko, ¿no? Ya que hablamos de Don Ramón y de Roberto Gómez Bolaños, bueno, también podemos hablar de Kiko. Y a uno empiezan como a inflársele los cachetes porque uno está gestando un bostezo. Y uno va a tomar una cerveza con unos amigos y los amigos le dicen, ¿qué es eso que se te está inflando en la cara? Es un bostezo, ¿no? Y uno está engendrando un bostezo que llegará, como quien dice, dentro de 9 meses y como que aflorará dentro de 9 meses y aparecerá allí en el momento menos pensado, ¿no? Si
uno poder controlarlo, sin que uno lo pueda controlar, aparecerá el bostezo allí y uno se encontrará con él. Incluso sin ninguna partera de por medio, ¿no? En vez de ser una partera o un médico que traiga al mundo al niño o a la niña, el bostezo nace solo. Al bostezo lo traemos nosotros. O podríamos contratar a alguien, una especie de bostecero o bostecera, ¿no? Que pueda llegar a traer al mundo a un bostezo. Bueno, todo esto no existe. El bostezo nace solo y nace de inmediato, no se gesta 9 meses antes. En fin, la abuela de don Ramón, no de don Ramón, la abuela de Ramón, que tenía 60 años y vivía en las Islas Maldivas, le dijo a su nieto: oh Ramón, ¿por qué quieres irte de México? Y Ramón dice: porque soy mariachi y no me gusta ser mariachi. Pero el hecho de ser mariachi es una costumbre mexicana, o sea, no debes escaparte de México, ¿no? Dice: no me escapo de México, ¿por qué me voy a escapar de México? Y porque me dijeron que te está persiguiendo la policía. Bueno, sí, dice Ramón, es cierto, pero no me escapo por eso. ¿Y de qué te escapas? No, de nada, abuela, dice, no me escapo de nada. Esto todo por videollamada, ¿viste? Ellos se habían comunicado por WhatsApp y la abuela allí, desde las Islas Maldivas, le daba consejos a su nieto Ramón. Le decía: ¿por qué te escapas de México? Porque te persigue la policía. Sí, dice, me persigue, pero no es por eso. Entonces, ¿por qué te escapas? No, dice, no me escapo. Sí, dice, te estás escapando porque te persigue el fisco, ¿no? Estás evadiendo impuestos. ¿Y a vos quién te contó eso, abuela? No, dice, tu madre me cuenta todo, me cuenta que te está persiguiendo la policía y también que el fisco te ha embargado todas las cuentas porque estás evadiendo impuestos con un casino online. Bueno, dice, sí, abuela, pero ¿qué querés que haga? Dice, yo quería un iPhone. ¿Cómo que querías un iPhone? Sí, dice, quería un iPhone y no tenía dinero. El hecho de ser mariachi no me da el dinero necesario como para comprarme un iPhone. Y entonces, nada, tuve que abrir un casino online y empezar a evadir impuestos por allí. Creé un par de empresas fantasma y es por eso que, bueno, me busca la policía y me busca el fisco, me tienen embargadas las cuentas, además de que, bueno, el casino es algo ilegal, le dice la abuela. Bueno, depende, abuela, qué sé yo. Bueno, ¿el casino tuyo era ilegal? Sí, bueno, era ilegal, abuela. Vamos a hablar en confianza, ya que te he contado que me persigue la policía y el fisco. Bueno, el casino online era ilegal, así que bueno. Nada, me tengo que ir de México. Te estás escapando entonces. Hijo mío, le dice. No, hijo mío no. Nieto mío en todo caso. Bueno, qué sé yo, le dice la abuela. Muchos de nosotros muchas veces decimos hijo como una especie de forma general de referirnos a las personas que son más chicas que nosotros. ¿Me entiendes, güey? Le dice, ¿no? Creo que es la primera vez que utilizo la palabra güey en un episodio de un podcast. Pero la situación lo amerita porque allí la abuela de Ramón, que vivía en las Islas Maldivas, también era mexicana de nacimiento. No así Luis Miguel. Luis Miguel no es de México. Pero la abuela de Ramón sí. Entonces le dice, ¿por qué te escapas, güey? Entonces Ramón le dice, no me escapo. Dice, no, yo solamente me llamo Ramón. Y le dice la abuela, y dice, viste que existía un grupo que se llamaba Los Ramones. ¿En dónde? En Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos. Aparecía, ¿no?, allá por los años 70, un grupo de punk rock cuyo nombre era Los Ramones. Bueno, y a mí no me gusta la música de los mariachis. Dice, no me gusta
las trompetas, las guitarras, ni esos sombreros. A mí me gustan las camperas de cuero y me gusta el punk. Y como yo me llamo Ramón, me quiero unir a los Ramones. Entonces por eso me quiero ir de México. La abuela le dice, pero escúchame, los Ramones ya no existen. O sea, los Ramones ya son un grupo que se ha disuelto. Son un grupo que existió hace mucho tiempo y ya no existe. No, ¿cómo que no existe? Sí, ya no existe. Bueno, no importa. No importa. Me iré a Estados Unidos, saltaré el paredón de Donald Trump y me uniré con otras personas llamadas Ramón en Estados Unidos y refundaremos el grupo Los Ramones. Le dice, ¿y por qué tenés el pelo cortado así? Y bueno, abuela, porque ya me estoy preparando. Le dice, Ramón tenía el pelo cortado, ¿no? Con una especie de flequillo, así como los Ramones. Podés buscar en Google una fotografía del grupo Los Ramones, si no es que alguna vez los has visto. O sea, si no los has visto nunca, podés encontrar una foto en Google, ¿no? En cualquier lado podés buscar una foto de los Ramones. Bueno, los Ramones, o sea, los Ramones le decimos aquí, ¿no? Pero en realidad el grupo lleva por nombre Ramones. Ramones, mejor dicho, ¿no? Porque en realidad es Ramones. Es un grupo en Estados Unidos, ¿no? Un grupo que se disolvió en el año 1996. Oh, querido Ramón, ya no existe ese grupo. ¿A qué vas a ir? Bueno, no importa. Yo me voy a ir igual porque la música de los mariachi no me gusta. Y además me quiero comprar un iPhone y, reitero, la plata de los mariachi no me alcanza. Dice, pero no, le dice la abuela, ¿no tenías un casino online? Sí, dice, pero bueno, ya me embargaron todo el dinero y no me pude comprar el iPhone. Pero ¿nunca ganaste dinero con el casino online? Bueno, sí, gané dinero. ¿Y en qué te lo gastaste? En prostitutas. ¿Cómo en prostitutas, Ramón? Sí, dicen, me lo gasté en prostitutas porque, bueno, abuela, estamos hablando en confianza, qué sé yo. Estaba ganando mucho dinero y bueno. La tentación, me dejé llevar por la tentación, abuela. ¿En Maldivas no hay prostitutas? Bueno, sí, debe haber, qué sé yo, no sé. ¿Por qué me preguntas eso? Oh, querido Ramón, güey, ¿por qué me preguntas eso? Y yo qué sé, porque de última, si hay prostitutas allá, me voy yo para Maldivas y, no sé, me junto con algunos Ramones que estén allí en Maldivas y fundo un nuevo grupo. Pero sí o sí tiene que haber prostitutas. Si no, yo a un lugar donde no haya prostitutas, no voy, le dijo Ramón. Bueno, le dice la abuela, bueno, dice, yo te averiguo. Dice, si hay prostitutas acá en Maldivas, te averiguo y venís conmigo. Le dice, bueno, sí, abuela, no sé si es tan fácil la decisión. Dice, porque yo quiero ir a Estados Unidos para ver si hay algún integrante original del grupo Los Ramones para poder unirme a ellos y refundar la banda, ¿no? Yo en realidad quiero ver si hay alguno en actividad todavía y unírmele para poder ser parte de la banda original. Yo ya me he cortado el pelo, ¿no? Así, con el flequillito. Me he comprado unas gafas y incluso estoy usando camperas de jean y de cuero. Y las prostitutas, ¿qué te dicen? No, a las prostitutas no les gusta mucho esto, ¿no? Porque dice que el corte de pelo que tengo no es muy moderno, que me corte el pelo como un jugador de fútbol, que me corte el pelo como Messi, porque ahora esa es la moda, ¿no? Tener el corte de pelo de un futbolista. Y yo le digo que no, que yo me llamo Ramón y qué sé yo, y a las prostitutas no le gusta y al fin y al cabo me terminan cobrando igual y al fin y al cabo no tenemos el encuentro sexual que habíamos pautado.
Le dice la abuela, pero escúchame, ¿cómo que no? ¿Cómo que te están cobrando y no te dan... o sea, te están cobrando sin trabajar? Sí, le dice Ramón, bueno, si lo pensamos así, sí. Y bueno, güey, le dice, ¿no? La abuela. Le dice, vos tenés que reclamar. O sea, si a vos te han embargado los sueldos y la policía te está buscando por el tema del casino online, haz, como quien dice, una contraofensiva. No hay mejor defensa que un buen ataque. Oh, querido Ramón, denuncia tú a las prostitutas que no te han dado su servicio. Pero las prostitutas, pasa que yo medio como que las aburría con el cuento mío de los Ramones y qué sé yo. No importa. No importa. A ti te han embargado los sueldos, bueno, que te los embarguen. Pero tú le embargarás los sueldos a las prostitutas que no te han cumplido con lo que tenían que cumplirte. Que tú les has pagado con dinero ganado en buena ley. Bueno, no sé si en buena ley, abuela. Bueno, no, está bien, no tan en buena ley, pero les has pagado. Así que tú te quedarás allí en México, arreglarás tu tema con el fisco, arreglarás tu tema con la policía, pero antes tendrán que arreglarte a ti las prostitutas. Entonces, con el dinero que obtendrás del juicio que les harás a las prostitutas, le pagarás al fisco y sobornarás a algunos policías y de esa forma estarás hecho. Y allí sí puedes dedicarte a querer refundar una banda y hablar con otros Ramones y demás. No sé por qué, ¿no? Uno tiende a juntarse con otras personas que se llamen igual que uno. A mí no me gusta juntarme con personas que se llaman igual que yo porque siento que pierdo protagonismo, ¿no? Imagínate que me junte con todas personas que se llaman de la misma forma que yo. Sería además mucho lío porque uno no sabría con quién está hablando, ¿no? Llaman a uno y terminan llamando a todos. Bueno, en fin, la abuela le recomendó a Ramón que hiciera eso y Ramón fue y lo hizo, ¿no? Denunció a las prostitutas. En principio, el juez no quería tomar su caso porque le dijo, escúchame, Ramón, no te hagas el vivo porque vos no estás en condiciones de denunciar a nadie. Vos le debes plata al fisco, la policía te está buscando. No estás en condiciones de hacer ningún tipo de demanda. Sin embargo, Ramón, como quien dice, teniendo en cuenta lo que su abuela le había dicho, realizó nuevamente una contraofensiva y le dijo, señor juez, discúlpeme, pero usted estuvo también con las mismas prostitutas con las que yo estuve, porque ellas me han contado, así que usted no está en condiciones de decirme nada a mí. Si usted habla, yo hablo, querido juez, así que por favor, calle. Por favor, oculte esa información y yo también ocultaré la información que tengo sobre usted. Entonces, bueno, al juez no le quedó más remedio que aceptar la demanda de Ramón para con las prostitutas. Ramón ganó ese juicio contra las prostitutas, cobró un montón de dinero, le pagó al fisco, sobornó a los policías y se compró un iPhone. La abuela sigue viviendo en Maldivas, Ramón sigue viviendo en México, creó otro grupo de mariachis que bautizó Los Ramones. De esa forma, tiene, como quien dice, lo mejor de ambos mundos, ¿no? Continúa siendo mariachi, pero además tiene su grupo. Además, es parte del grupo Los Ramones. Espero que te haya gustado esta preciosa historia de superación personal y de artilugios, como quien dice, ilegales contra la justicia. Si todavía no te has dormido, que yo hubiera preferido que te hubieras dormido, ¿no? Yo espero que te hayas dormido, no solamente
por ti, sino también para que no hayas escuchado esta historia, para que no hayas escuchado una historia horrible, ¿no? Con muy malos consejos, prostitutas, casinos online y demás. Si no lo has hecho todavía, hay otros episodios para que puedas hacerlo. O sea, si no te has dormido todavía, significa que has escuchado todo lo que he dicho. Y yo hubiera preferido que no. ¿Viste cuando viene tu marido y te encuentra con tu amante y ve cosas que no tenía que ver? Y bueno, es más o menos lo mismo, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo hubiera preferido que no hubieras visto esas cosas que viste. Bueno, en este caso yo hubiera preferido que no hubieras escuchado esas cosas que escuchaste. Ojalá ya te hayas dormido y no las hayas escuchado, pero si las escuchaste, significa que no te has podido dormir, entonces deberás recurrir a otro episodio de los muchos que hay aquí mismo donde has escuchado esta historia. Dulces sueños.